Bueno, damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a una nueva inmersión a fondo. Eso es. Hola a todos. Y hoy, la verdad, tenemos entre manos una cantidad de información que, sinceramente, parece el guión de un thriller geopolítico o económico. Totalmente, sí. Pero es la pura realidad del mundo en el que vivimos ahora mismo. Vamos a sumergirnos en la actualización de septiembre de 2025 del informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial. O como se le conoce habitualmente, el WESP por sus siglas en inglés. Exacto, el informe elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Y la misión de hoy es fundamental para entender el terreno que pisamos todos los días. Queremos descifrar por qué la economía mundial parece haberse quedado atascada. En un crecimiento que podríamos llamar bastante anémico, ¿sí? Eso es, hablamos de proyecciones globales del 2,5% para 2025 y 2026, lo cual está bastante por debajo de ese promedio del 3,2% al que el mundo estaba acostumbrado antes de que la pandemia lo cambiara todo. Claro. Y no se trata solo de recitar cifras macroeconómicas que suenan, pues, muy abstractas. El objetivo de esta inmersión es traducir toda esta enorme cantidad de datos y tendencias. Mm. Queremos entender el impacto real de algo histórico, porque estamos presenciando la mayor ola de aranceles y proteccionismo desde la década de los años 30, y queremos desgranar qué significa este movimiento tectónico para los diferentes rincones del planeta. Ya. Porque claro, los números globales cuentan una historia promediada. Ese 2,5% parece inofensivo. Exacto. Pero cuando ponemos la lupa en las regiones, en las grandes potencias frente a las economías más pequeñas, la narrativa cambia drásticamente. Hay ganadores inesperados, perdedores evidentes. Y unas dinámicas que básicamente están reconfigurando el comercio global en tiempo real. Pues sí, y para ir abriendo el apetito, hay una paradoja fascinante en los datos que vamos a explorar hoy. Resulta que el miedo atroz a las nuevas barreras comerciales provocó, irónicamente, un pequeño boom del comercio mundial a principios de este año de 2025. Es muy curioso, sí. Es como si el pánico hubiera encendido los motores de la economía por un breve instante. Vale, vamos a desgranar esto. Adelante. El informe menciona una ligerísima revisión al alza del 0,1% en las previsiones de crecimiento mundial para este año. Un 0,1% suena a casi nada. Ya, pero a escala global estamos hablando de miles y miles de millones. Exactamente. Y la razón principal que dan es algo llamado adelanto de la actividad o frontloading. Para que nos entendamos, es exactamente la misma psicología humana que vemos cuando anuncian que el precio de un producto básico va a subir drásticamente la semana que viene. El típico efecto llamada. Eso es. De repente, todo el mundo vacía los estantes del supermercado para hacer acopio antes de que llegue el sablazo. Pues esa analogía del supermercado es perfecta para visualizar lo que ha pasado en la cadena de suministro global. A ver. Las empresas de todo el mundo han actuado exactamente igual que esos compradores nerviosos, pero a una escala de buques de carga y contenedores. Madre mía. Aquí es el contexto histórico de por qué hay tanto pánico. El dato más impactante que nos arroja el análisis es la evolución de la tasa arancelaria general de Estados Unidos. Que ha subido bastante, ¿no? Bastante es quedarse corto. Para dar un poco de perspectiva, en 2024 esa tasa rondaba un manejable 2,5% de media. En mayo de 2025 ya había subido al 9%. ¡Ostras! Pero es que para cuando se publica esta actualización en septiembre, la tasa arancelaria general ha superado el 18%. Estamos hablando de los niveles de proteccionismo más altos que ha visto el mundo desde la infame década de los años 30. Espera, un salto del 2,5 al 18% en apenas un año es una barbaridad. Es que rompe cualquier modelo de negocio. Totalmente. Pero, ¿a qué tipo de productos afecta esto exactamente? Porque he visto en la documentación del informe menciones a aranceles muy específicos y a una tal sección 232 que parece estar causando verdaderos estragos. Es una excelente pregunta, porque no es solo una subida general, es una estrategia muy dirigida. Estamos viendo aranceles que van del 10 al 50% para la inmensa mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos. Madre mía, hasta un 50. Sí, y sobre la sección 232. Esto es clave para entender la mentalidad actual. Estados Unidos ha desenterrado una ley de la época de la Guerra Fría, esta famosa sección
Les permite imponer aranceles justificando que es por motivos de seguridad nacional. Ah, vale. Entonces, de repente, el acero, el aluminio o el cobre extranjero se tratan legalmente como una amenaza para la seguridad del país. Al usar esta vía, pueden imponer barreras comerciales de forma unilateral y muy contundente. Saltándose los procesos comerciales habituales. Exactamente. Se saltan todo el protocolo internacional. Vale, entiendo. O sea, justifican proteger su industria pesada bajo este paraguas de la seguridad nacional. Pero volviendo a ese boom comercial del principio, si las empresas compraron todo de golpe para esquivar estos aranceles, supongo que esa fiesta tiene las horas contadas. Pues sí, Es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? exactamente. Y aquí está el contraste brutal. Como el miedo impulsó las compras, el comercio mundial experimentó un salto engañoso del 4,5% en el primer trimestre de 2025. Un espejismo. Fue un auténtico espejismo de crecimiento, porque en cuanto los almacenes se llenaron hasta los topes y los nuevos aranceles se hicieron efectivos, el frenazo fue monumental. Me imagino. Para mayo, el crecimiento del comercio ya había caído al 3,5% y la tendencia es una desaceleración mucho más pronunciada. Para ver esto claro, los economistas usan una herramienta llamada PMI, el índice de gestores de compras. A ver si lo entiendo. ¿Qué nos dice exactamente ese índice? ¿Y por qué es tan importante para anticipar lo que viene? Piensa en el PMI como una bola de cristal del mundo real. Imagina a los jefes de compras de las grandes fábricas a nivel global. Si están pidiendo cajas, materias primas y plásticos hoy, es porque tienen pedidos en firme que entregar el mes que viene. Lógico. Si dejan de comprar suministros, es porque ven venir un parón de ventas. Y eso es exactamente lo que nos dice este índice. En julio volvió a caer en territorio de contracción. Han dejado de comprar. O sea, se han cruzado de brazos. Sí, pero hay un dato aún más revelador que no tiene que ver con manufactura, sino con servicios. Fíjate en esto. La exportación global de servicios de construcción se desplomó un 15% solo en el primer trimestre de 2025. Un 15%. Un 15%, sí. Eso es una barbaridad. Que la construcción internacional caiga a plomo refleja algo mucho más profundo que el simple comercio de bienes de consumo. Refleja cómo funciona el miedo en las inversiones a largo plazo. La construcción no es comprar chips para revender teléfonos mañana. Es una inversión a 10 o 20 años vista. Claro, son grandes obras. Son puertos, infraestructuras energéticas, fábricas enteras. Cuando el entorno comercial internacional es un caos de imprevisibilidad política y costes arancelarios cambiantes, la reacción instintiva de cualquier junta directiva es adoptar una postura de esperar y ver. Guardar el dinero en el cajón. Cancelan o posponen el gasto de capital. La incertidumbre literalmente paraliza los cimientos del futuro. Y esa debilidad prolongada en la inversión es lo que corroe el potencial de crecimiento a largo plazo de la economía global. Claro, es que nadie en su sano juicio construye una fábrica de 1.000 millones de euros si no sabe a qué precio o con qué aranceles podrá exportar lo que produzca allí dentro de 3 años. Sería suicida. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque toda esta disrupción macroeconómica choca de frente con el tema que afecta el bolsillo de todos, el que se nota al pagar en la caja del supermercado o al revisar la cuota mensual de la hipoteca. La famosa inflación. Hablamos de la inflación y de las decisiones que están tomando los bancos centrales, porque los datos nos muestran un mundo partido en dos realidades muy distintas ahora mismo. Así es. Si miramos el mapa, la desinflación sigue siendo la tendencia global, es decir, los precios suben más despacio que antes, pero las velocidades a las que lo hacen son radicalmente distintas dependiendo de dónde pongas el dedo en el mapa. Pero a ver, si la inflación global supuestamente está bajando, ¿por qué la sensación en la calle sigue siendo de ahogo económico constante, especialmente en ciertas regiones? Porque hay que mirar debajo del capó. Tomemos a Estados Unidos como ejemplo principal. Allí, la inflación general parece haber tocado un suelo de cemento armado en el 2,7% hacia julio. Se ha estancado ahí. Se resiste a bajar a la meta ideal del 2%, y el motivo principal es la inflación de los servicios, que sigue estancada en un altísimo 3,8%. Claro. Ir al dentista, pagar un seguro o salir a cenar es cada vez más caro. A esto hay que sumar el efecto inflacionario que ya empiezan a tener todos esos nuevos aranceles, que encarecen los bienes importados de forma automática. Todo suma. Como la economía interna sigue gastando en servicios y los precios no ceden, la Reserva Federal se ha visto obligada a mantener los tipos de interés congelados en la franja del 4,25 al 4,50% durante buena parte del año.
mantienen el dinero caro para intentar enfriar ese gasto. Sin embargo, si cruzamos el charco hacia Europa, la historia parece tener un tono completamente diferente. Han logrado domar bastante a la bestia de la inflación, ¿verdad? Efectivamente, en la mayor parte de Europa, incluyendo la zona euro, la inflación ha logrado moderarse hasta rondar ese deseado 2%. Han sido ayudados enormemente por la bajada de los precios de la energía a nivel global. Menos mal. Y por una moderación muy consciente en las subidas salariales. Esto ha permitido que el Banco Central Europeo respire un poco y haya podido empezar a recortar los tipos, bajándolos del 3% a principios de año hasta el 2%. Un cambio de ciclo claro. Es un contraste enorme frente a la postura estadounidense. Están abaratando un poco el crédito para intentar reanimar su propia economía. Y aquí es donde las piezas del dominó empiezan a caer en direcciones inesperadas, porque uno podría pensar que, con tipos de interés altos en Estados Unidos, el dólar estaría fortísimo, actuando como un imán para el capital mundial. Sería lo lógico. Pero el análisis que tenemos delante señala todo lo contrario, una depreciación reciente del dólar frente a otras monedas. Si conectamos esto, ¿por qué ocurre si sus tipos siguen altos? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta está en que los mercados financieros no miran al presente, miran al futuro. Se anticipan. Empiezan a haber señales de alerta. El crecimiento en Estados Unidos está perdiendo fuerza, el mercado laboral muestra signos de debilidad y hay una preocupación creciente, casi estructural, por su enorme déficit fiscal. Se acumulan los problemas. Todo esto genera expectativas firmes de que la Reserva Federal no tendrá más remedio que empezar a recortar los tipos de interés drásticamente, tarde o temprano para evitar una recesión. Y esa expectativa de dinero más barato en el futuro debilita al dólar hoy. Vale, entiendo la mecánica de los mercados, pero más allá de las pantallas de los operadores de bolsa en Wall Street, ¿qué impacto tiene un dólar débil en el mundo real? Tiene un impacto de vida o muerte económica para decenas de países. Para entender esto, imaginemos un país en desarrollo que recauda sus impuestos en su moneda local, digamos reales, pesos o rupias. Ajá. Pero resulta que tiene que pagar su inmensa deuda externa en dólares estadounidenses. Ay, claro. El tipo de cambio. Si el dólar está por las nubes, hacer ese pago mensual es como subir una montaña con una mochila llena de piedras. Tienen que hacer encaje de bolillos con los presupuestos nacionales. Totalmente. Pero si el dólar se debilita, la mochila pesa de repente mucho menos. Necesitan menos cantidad de su moneda local para comprar los dólares necesarios para pagar esos intereses. Un alivio gigante. En un entorno global tan asfixiante, donde el espacio fiscal de los gobiernos es mínimo, ese alivio financiero por la debilidad del dólar es un salvavidas vital. Es un rayo de luz tremendo en un panorama bastante sombrío. Y ya que mencionas a las distintas economías haciendo equilibrios, creo que es el momento perfecto para dar una vuelta rápida al globo terráqueo usando las proyecciones detalladas que tenemos. Vamos allá. Porque hay ganadores, perdedores y bastantes sorpresas que desafían lo que cualquiera habría apostado hace un año. Empezando por Asia, por ejemplo. Los gigantes siguen moviéndose a su propio ritmo. Así es. China ha visto su proyección de crecimiento revisada al alza hasta el 4,9% para 2025. Sorprendente. Esto se debe en parte a ese adelanto de la actividad exportadora del que hablábamos antes, vendiendo todo lo posible antes de que lleguen los aranceles. ¿El efecto supermercado otra vez? Exacto, pero fundamentalmente se debe a una serie de estímulos internos muy agresivos por parte de su gobierno. Están inyectando dinero público para tratar de sostener el consumo frente a la crisis prolongada de su sector inmobiliario. Y luego está el caso de India. India sigue siendo una fuerza imparable. Están proyectando un crecimiento sumamente resistente del 6,3%, impulsado por un consumo privado robusto y una inversión pública masiva en infraestructuras. El contraste es fortísimo cuando giramos la vista hacia Europa. El caso de Alemania llama poderosamente la atención. Tradicionalmente son conocidos por su rigor extremo y su famoso freno a la deuda constitucional. El rigor alemán de toda la vida. Pero parece que la realidad geopolítica les ha pasado por encima. Totalmente. Alemania proyecta un crecimiento anémico del 0,4%. Pero la noticia real es el cambio de paradigma. Han tenido que relajar esa postura fiscal tan estricta y hacer la vista gorda con sus propias reglas. Han tenido que pasar por el aro. Sí, para poder invertir fuertemente en defensa y en la renovación de infraestructuras críticas.
Han entendido que la austeridad pura no los protegerá en el clima actual. Y si nos movemos hacia el este, tenemos la situación de Rusia, que es absolutamente contraintuitiva. He visto los datos y, de verdad, me han dejado perpleja. Son muy llamativos. Las previsiones les dan un crecimiento de apenas el 1,1% bajo el peso de las sanciones internacionales. Pero el dato que rompe todos los esquemas es que su tasa de desempleo ha tocado un mínimo histórico del 2,2%. Cualquiera diría que un desempleo tan bajo es el sueño de cualquier gobierno. En circunstancias normales y pacíficas, sería para celebrarlo por todo lo alto. Pero en el contexto ruso actual, refleja una crisis estructural profunda. Es el síntoma de una escasez de mano de obra gravísima. Claro, el conflicto. Debido al reclutamiento militar masivo y a la fuga de cerebros y talento joven, que abandonó el país al inicio de la guerra, no hay trabajadores disponibles. No tienen personal para sostener la actividad industrial, ni la construcción, ni los servicios básicos. Se han quedado sin manos. Esa falta de manos se convierte en un cuello de botella brutal que estrangula cualquier posibilidad de crecimiento económico real, por mucho que el porcentaje de paro se vea bien en el papel. Es fascinante cómo los mismos números significan cosas radicalmente opuestas dependiendo del telón de fondo. Así es. Si miramos hacia América Latina y Medio Oriente, también hay giros de guión impresionantes de países apretándose el cinturón a la fuerza. En el caso de Turquía, han logrado una caída asombrosa de la inflación. Un ajuste brutal. Han pasado de una asfixia del 71,6% a mediados de 2024 a un 35% en tan solo un año. Lo han logrado subiendo los tipos de interés de forma muy agresiva y cortocircuitando el crédito. Esto inevitablemente les costará una ralentización económica importante, pero era necesario para evitar el colapso de su moneda. Había que parar la hemorragia. Y en América Latina vemos dinámicas mixtas. Mientras gigantes como México ven frenado su impulso, Argentina proyecta un repunte del 5,3% para 2025. Vienen de un año de contracción muy severa, pero parecen estar recuperándose. Impulsados por un retorno cauteloso en la demanda de inversión, tras severas recortes estatales, según el informe. Efectivamente. Pero hay una región donde el panorama que describe el documento se vuelve verdaderamente crítico y requiere muchísima atención, y es África. El continente en su conjunto proyecta un crecimiento del 3,6%. Que sobre el papel suena estable. Sí, parece apoyado por una moderación de la inflación que da un pequeño respiro al consumo de los hogares. Sin embargo, hay un precipicio arancelario asomando en el horizonte, a la vuelta de la esquina. Un precipicio muy real y muy peligroso. Nos referimos a la inminente expiración de la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África, conocida por sus siglas en inglés como AOGA, que expira ahora en septiembre de 2025. ¿Y qué supone esto exactamente? Para dar contexto, AGOA es un programa que ha permitido a decenas de países africanos exportar miles de productos al inmenso mercado estadounidense libres de impuestos durante años. Ha sido el pilar de industrias enteras en el continente. Claro. Y su expiración, combinada con este nuevo régimen comercial ultra restrictivo de Estados Unidos, significa un golpe sobre la mesa definitivo. Imagina una fábrica textil en Sudáfrica o en Kenia, que emplea a miles de personas. De la noche a la mañana sus exportaciones pasarán de tener arancel cero a enfrentarse a las tasas generales más altas que estamos viendo. Es la ruina. En algunos casos, suma un 30% extra el coste de sus productos de un día para otro. Es un muro arancelario insalvable que se levanta de golpe. Pierden toda ventaja competitiva. Fuera del amparo de AGOA, la competitividad de estas manufacturas ligeras africanas desaparece por completo, amenazando con destruir cientos de miles de empleos y desestabilizar economías que apenas estaban empezando a industrializarse. Entonces, ¿qué significa todo esto para los que están en la base más absoluta de la pirámide global? Hablemos de la crisis silenciosa de la que advierten las Naciones Unidas. Me refiero a los países menos adelantados y a los pequeños estados insulares en desarrollo. Los más vulnerables. Porque la historia nos dice que cuando los gigantes pelean y suben los muros, los más pequeños son los que siempre terminan a la intemperie. Esto plantea una pregunta importante y desoladora. ¿Cómo sobrevives a una tormenta perfecta cuando no tienes ni refugios construidos ni reservas en el banco? Es imposible. Estos países se enfrentan a una pinza demoledora. Por un lado, sufren los daños colaterales de la guerra comercial. Naciones como Laos o Myanmar no solo se enfrentan a los aranceles generales, sino a tasas punitivas específicas que pueden llegar hasta el 40% en el mercado estadounidense. Un 40%.
Esto destruye instantáneamente la viabilidad de sus exportaciones agrícolas o textiles, que son literalmente su única fuente de divisas fuertes. Se quedan sin ingresos. Pero la verdadera tragedia, la otra mitad de la pinza que cierra el cerco y los ahoga, es lo que está ocurriendo con la ayuda oficial al desarrollo, la conocida como AOD. Los datos que aporta el documento sobre la ayuda humanitaria y de desarrollo son contundentes y, la verdad, bastante alarmantes. Señala que la ayuda internacional global ya cayó un 9% en 2024. Un desplome importantísimo. Pero es que las proyecciones para este año 2025 calculan un desplome adicional que va del 9 al 17%. Es, con diferencia, la caída más abrupta que se ha registrado en décadas en materia de solidaridad internacional. Y hay que dimensionar lo que esto significa en la vida real. Cuéntanos. En las economías avanzadas occidentales, los recortes presupuestarios suelen significar posponer una nueva línea de tren de alta velocidad o ajustar algunos beneficios fiscales. Pero en muchos de los países más pobres del mundo, especialmente en el África subsahariana, la ayuda oficial al desarrollo representa más del 20% del gasto total del gobierno. Un 20% del presupuesto estatal que desaparece de un día para otro. Eso no es recortar grasa, eso es amputar directamente. Absolutamente. Y no se recorta en partidas superfluas. Perder ese 20% significa cerrar clínicas rurales materno-infantiles, interrumpir programas masivos de vacunación. ¡Qué barbaridad! Significa paralizar la construcción de escuelas o detener los proyectos urgentes de infraestructura para proteger a la población contra inundaciones y sequías extremas provocadas por el cambio climático. Te quedas sin lo básico. Las restricciones fiscales en los países donantes europeos y americanos están obligando a estos países vulnerables a tomar decisiones imposibles. Tienen que elegir entre pagar los intereses de una deuda externa cada vez más cara o mantener la luz encendida en los hospitales para su población. Es una situación verdaderamente límite. Pero me gustaría señalar que el documento no solo expone el problema, sino que hace referencia a intentos reales de buscar una solución. Afortunadamente sí. Se menciona el llamado Compromiso de Sevilla, adoptado en la reciente Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. Por lo que leo, es un marco de cooperación que intenta movilizar tanto inversión pública gubernamental como capital privado. ¿Para intentar cerrar un abismo financiero monumental? Y la cifra es de las que quitan el IPO. Se calcula que se necesita cubrir una brecha de financiación de 4 billones de dólares anuales para lograr el desarrollo sostenible. Billones con B. Una cantidad inimaginable. El compromiso busca reestructurar la arquitectura financiera internacional para hacerla un poco más justa e inclusiva. Es un gran paso sobre el papel, sin duda. Reconoce la escala del problema. Pero la clave absoluta será la implementación y si los países ricos están verdaderamente dispuestos a ceder poder en instituciones como el Fondo Monetario Mundial o el Banco Mundial. Esa es la gran prueba de fuego. Porque, de nuevo, sin esa inyección masiva de capital, los países en desarrollo no pueden permitirse invertir en la transición hacia economías más resilientes y bajas en carbono. Y esto es algo que, paradójicamente, todo el planeta necesita desesperadamente para asegurar nuestra supervivencia climática conjunta. Y así, uniendo todas las piezas del rompecabezas, vamos llegando al final de nuestro recorrido de hoy. Recapitulando de forma ágil lo que hemos desgranado, Perfecto. los datos nos dibujan una economía mundial que está intentando encajar a la fuerza en una nueva normalidad. Una normalidad caracterizada por un crecimiento permanentemente más lento, un comercio global profundamente fracturado por niveles de aranceles que no se veían en casi un siglo, Y un espacio fiscal cada vez más asfixiante para la mayoría de los gobiernos debido a unos niveles de deuda récord. todo ello sazonado, por supuesto, con una altísima incertidumbre política que mantiene a los grandes inversores en modo de espera, paralizando el desarrollo de infraestructuras vitales que definirán el mañana. Es el resumen perfecto del panorama actual. Y es vital recordar porque todo esto no es solo teoría de manual para grandes banqueros en rascacielos. Es crucial para cualquiera de los que nos escuchan. Porque nos afecta a todos. Estas tensiones macroeconómicas invisibles son las que finalmente dictan cuánto nos cuesta llenar la cesta de la compra debido a las disrupciones en el transporte de mercancías. Dictan si las cuotas de nuestras hipotecas bajarán o se mantendrán ahogándonos, dependiendo de lo que decida el Banco Central para combatir esa inflación persistente. Así es. E incluso determinan si tendremos la capacidad financiera suficiente a nivel mundial para costear las inmensas inversiones en tecnología verde que se requieren para frenar la crisis climática a tiempo. La interconexión es absoluta, desde las altas esferas hasta el bolsillo del ciudadano de a pie.
Y para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría dejar sobre la mesa una reflexión que va un paso más allá de los datos de este informe. Cuéntanos. Hemos hablado mucho de aranceles, de barreras y de cómo el dinero y las empresas siempre buscan el camino de menor resistencia para huir de los costes altos. El agua siempre encuentra por dónde salir. Exacto. Si las políticas proteccionistas terminan por cerrar o encarecer enormemente el acceso al mercado estadounidense, este dejará de ser el comprador de último recurso del mundo. Y eso cambia las reglas del juego histórico. Cambia el tablero por completo. La pregunta sobre la que merece la pena reflexionar es la siguiente. Si Estados Unidos deja de ser el agujero negro que absorbe todas las exportaciones, estamos a las puertas de una era donde el poder geopolítico mundial ya no se medirá tanto por quién tiene el mayor ejército o la moneda de reserva, ¿Sino por qué? sino por qué región o coalición de países es capaz de dar un paso al frente para convertirse en el nuevo motor de consumo masivo que necesita el planeta. Es una reconversión total de lo que significa el poder global. Algo para pensar la próxima vez que miremos la etiqueta de fabricado en cualquier producto que tengamos por casa. ¿Qué enfoque tan provocador para despedirnos? Una pregunta que sin duda definirá los próximos 10 o 20 años de geopolítica, de alianzas y de economía a nivel mundial. Veremos quién tiene el músculo para asumir ese rol de gran consumidor global. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos una vez más en esta inversión profunda. Esperamos que ahora las noticias económicas de los informativos tengan mucho más sentido. Hasta la próxima.